Va a iniciar el abogado Álvaro Londoño. Él es abogado de la Universidad de Antioquia y es abogado de la firma Izaza y Londoño Abogados. Entonces, démosle la bienvenida al doctor Álvaro Londoño y posteriormente, cuando intervenga el doctor Álvaro Izaza, pues haremos su presentación. Bueno, muchas gracias, Ana María. Debo anticipar mis agradecimientos a Russell Bedford por esta invitación que nos ha hecho y, desde luego, agradecer a todos los participantes en este webinar que me parece de gran interés. Esta exposición nuestra de Álvaro y yo va a estar, es únicamente sobre el régimen de insolvencia en cuanto ha sido modificado o adicionado por la ley, por el decreto 560 de abril de 2020, decreto que fue expedido dentro del marco de la emergencia económica y social que está viviendo este país y que estará vigente por un término de 2 años, de manera que entonces ese es un tema que deben tener en consideración quienes estén ahora en dificultades y quienes presten asesoría a estas empresas. Vamos a referirnos únicamente a los mecanismos que tiene prevista la ley colombiana para superar la crisis, o sea, lo que en este lenguaje del derecho concursal se conoce como los acuerdos de naturaleza recuperatoria, los procedimientos de naturaleza recuperatoria. De esos son fundamentalmente, pues el primero, el que sirve de marco a todos estos procedimientos en Colombia, es el contenido en la ley 1116 de 2006, que es un estatuto que se despidió como culminación de unos antecedentes o de un proceso de evolución en la legislación colombiana y que a mi juicio constituye muy buen instrumento para afrontar la crisis. Igualmente hay un procedimiento que prevé el legislador para el caso de la insolvencia de las personas naturales no comerciantes. Eso hace parte del Código General del Proceso, no tiene ninguna modificación introducida por el decreto 560. Y finalmente, el decreto 560 que introduce 2 procedimientos nuevos de la mayor importancia, que son aquellos a los cuales va a hacer referencia Álvaro Izaza. Yo voy a hablar de una serie de mecanismos que fueron creados de manera extraordinaria mediante el decreto 560 y Álvaro se va a referir a esos 2 procedimientos. Entonces, para empezar, tengamos en cuenta que este decreto se ocupa de los siguientes temas. Uno, de los mecanismos extraordinarios que están previstos para proteger a la empresa, proteger el empleo y el crédito, que son los fines que siempre le ha asignado el legislador colombiano a los procedimientos de insolvencia. Hay unos trámites extrajudiciales de negociación, que son los procedimientos nuevos creados por el decreto 560. Hay unos beneficios tributarios importantes y hay además la suspensión temporal de algunas normas de la ley 1116 que tienen un sentido que más adelante les vamos a explicar. Ahora, este decreto fue expedido con una clarísima finalidad, que es mitigar la extensión de los efectos que están padeciendo las empresas que han sido afectadas por la crisis que está viviendo la economía colombiana. Esto, si ustedes se ocupan de leer el decreto, van a encontrar que en casi todas las normas que lo componen siempre hay alusión al empresario que está afectado por las causas que motivaron la declaratoria de emergencia. Entonces, si uno lee el decreto, la primera impresión que le da es que únicamente aplicaría a empresarios que, uno, puedan invocar como causa de la crisis situaciones relacionadas con la emergencia y, dos, que por supuesto se acojan a estos procedimientos con posterioridad a la expedición de este decreto. Sin embargo, del análisis más detallado encuentra uno, primero, que hay unos mecanismos que aplican a empresas que están tramitando procesos de reorganización que se iniciaron antes de que se expidiera el decreto. Y segundo, que hay otros que aplican incluso a empresas que ya están ejecutando acuerdos, tema que es de la mayor importancia y porque realmente aquí se trata es de beneficios, ¿no? Y entonces las empresas que empezaron a tramitar
procesos de insolvencia o que se llevaban acuerdos con anterioridad. Es perfectamente posible que hoy estén afectadas y que haya pues una crisis sobreviniente a propósito de lo que nos está pasando en esta economía por los problemas generados por el COVID-19. Entonces, en este punto quisiera hacer la siguiente advertencia. Miren, la superintendencia de sociedades pareciera ser que se orienta en este momento hacia que los mecanismos del decreto 560 sí pueden aplicar a todos los que estén tramitando procesos o a los que ya hayan celebrado acuerdos de reorganización, siempre y cuando acrediten ante la superintendencia que han tenido que afrontar dificultades de origen en este proceso de emergencia, en esta crisis generada por esta emergencia que está viviendo la economía colombiana, tema que es de la mayor importancia, insisto, porque hay unos mecanismos que son de gran utilidad, según vamos a ver ahora, y hay que aprovechar la vigencia pues limitada de este decreto 560 de 2020. En cuanto a esos mecanismos, yo voy a empezar en el orden, o me voy a referir a ellos en el orden en que los trata el legislador. Hay uno que a mí me parece de gran importancia y tiene que ver con lo siguiente. Vean, el legislador colombiano es muy exigente en cuanto a la información que debe entregar el deudor que se acoge a un proceso de reorganización. Información que tiene que ver con la situación de la contabilidad, la situación del negocio, las expectativas de recuperación, etcétera. Una información muy amplia que, a mi juicio, tiene como destinatario fundamentalmente a los acreedores, que son quienes luego de analizarla van más adelante a decir si están conformes con un proyecto de acuerdo que les presente ese deudor. Entonces, aquí, ¿qué hay? El legislador, perdón, en el decreto 560 se introduce una norma en la que se advierte que la finalidad de ese trámite expedito como respuesta a la situación de crisis que se está viviendo y que esa finalidad se cumple mediante la decisión que deba tomar el juez de admitir o no la solicitud. Eso quiere decir lo siguiente, miren, hasta la expedición de este decreto, la superintendencia, con un criterio que me parece absolutamente discutible, analizaba esa información a fondo, analizaba estados financieros, analizaba los análisis que presentaba el empresario sobre la situación de crisis, etcétera, etcétera, con lo cual, a juicio mío y de muchos abogados que manejamos estos temas, la superintendencia estaba excediendo las funciones de un juez, las funciones que debe ejercer un juez cuando recibe una demanda, funciones que se deben realmente limitar a hacer un análisis de tipo estrictamente formal acerca de si están cumpliendo o no los requisitos exigidos por el legislador. Entonces, en el artículo segundo, perdón, del decreto 560 se dice, no, la superintendencia hoy no puede entrar en el análisis ni puede entrar a hacer una auditoría de la información que ha presentado por el deudor, sino que debe, si encuentra que los documentos están completos, y después de un checklist, digamos así, encuentra que el deudor presentó todos los documentos, debe admitirlo. Y si eventualmente considera que alguno de esos documentos no está presentado en los términos que son adecuados de conformidad con las normas contables o con las normas de análisis financiero, etcétera, entonces es en la providencia de admisión en la que le dice complete la solicitud con estos puntos que yo echo de menos en ella. Entonces, digamos que aquí el procedimiento se ha invertido, pero se ha invertido en beneficio de la rapidez que requieren estos procesos. Antes, lo que hacía la superintendencia era analiza los documentos, encuentra que no están completos, no le satisfacen, entonces le dice, vea, deudor, usted tiene 10 días para completar esta información. Ahora admite primero y lo que eche de menos se lo exige en la providencia en que está admitiendo. Para mí esto es fundamental porque vamos a ver ahora, pues, o se los va a explicar Álvaro, que él va a hablar de los procedimientos nuevos, pero que por supuesto subsiste el procedimiento que tiene establecido la ley 1116. Esta es una de las normas que más me gustan a mí
de este decreto y la expectativa es que la superintendencia efectivamente sea absolutamente respetuosa de lo que se ha propuesto en cuanto al análisis de esa información. Ahora, qué es lo que se busca con este decreto? Se anticipa que crear unos mecanismos que estén directamente encaminados a facilitar la celebración de los acuerdos de reorganización, porque finalmente los procedimientos nuevos tienden, como el procedimiento general de ley 1116, a la celebración de un acuerdo. Entonces, los mecanismos que se introducen en el decreto lo que buscan es que ese acuerdo se facilite. Y para empezar, hay una situación que es muy importante y es el que tiene que ver con el pago de las pequeñas acreencias. Bien, en ley 1116 dice, perdón, más bien una norma que modificó la ley 1116, que fue la ley 1429 de 2010, dijo, el deudor puede pagar durante el trámite del proceso las pequeñas acreencias que no sumen más del 5% de la deuda. Pero tenía que solicitar autorización a la superintendencia para poder hacer esos pagos. ¿Qué hace el decreto? Dice, vea, usted primero, deudor, puede pagar esas acreencias, pero siempre y cuando estén reconocidas en su contabilidad en beneficio de los proveedores o en beneficio de los trabajadores. No tiene que solicitar autorización. Pague primero y luego le informan a la superintendencia para que la superintendencia verifique que usted ha respetado las normas y le dé aprobación a esos pagos. Además, le autoriza, y esto sí es, a ver, digamos que lo primero novedoso es lo que acabo de decirles. Primero paga y después informa a la superintendencia en lugar de decirle superintendencia, autoríceme este pago. El segundo componente novedoso de este mecanismo es que puede, si necesita recursos, vender activos siempre y cuando no sean necesarios para la operación de su empresa para obtener los recursos que necesita para pagar estas acreencias. Entonces, esta es otra novedad porque, de acuerdo con la norma general de la ley 1116, la venta de esos activos tiene que estar previamente autorizada por la superintendencia. Entonces, aquí no necesitan ni autorización para esos pagos, ni autorización previa para la venta de los activos, pero posteriormente sí tiene que justificarlo. Esto, pues, por supuesto, en defensa de los intereses de aquellos acreedores que no se beneficiaron con el pago del 5%. Esto en la práctica es muy importante, porque es que uno encuentra que hay una gran cantidad de proveedores que están en la situación y en la medida en que el deudor pueda pagar rápidamente esas acreencias, pues así mismo rápidamente va a lograr restablecer una buena relación con esos proveedores. Y por eso entonces el decreto limita los pagos a proveedores y a trabajadores. Es un buen mecanismo, a mí me gusta cómo está. Otro de los mecanismos que establece y que introduce el decreto son los siguientes. Dice que el interés del legislador es que hay que crear unos mecanismos que permitan flexibilizar el pago de las obligaciones a cargo del deudor que por la crisis se ha tenido que acoger a este procedimiento. A mí, de alguna manera, me parece que esto es una especie de llamada de atención a los deudores, incluso hasta a los abogados, diciéndoles, recuerden que la ley 1116 tiene mecanismos que permiten esa flexibilización. Eso quiere decir lo siguiente, miren, antes de la ley 550, que es del decreto 550 de 1999, que es el antecedente de la ley 1116, el pago de las acreencias en este tipo de acuerdos era rigurosísimo y no se podía desviar de lo que los abogados y la ley llamamos la prelación de créditos. Entonces había que pagar en un orden estricto que no se podía modificar de ninguna manera. El decreto 550 y después la ley 1116, en mejores términos, introdujeron unos mecanismos que permiten, primero, que los pagos se hagan modificando la prelación de créditos y segundo, que se dé prelación a unos acreedores con relación a otros de su misma clase, que se dé, por ejemplo, relación a unos proveedores con relación a todos los demás de su clase, que se pueda, por ejemplo, compartir los pagos que haga el deudor por parte de todos los acreedores, o sea que cuando el deudor va a hacer un abono al pasivo que fue objeto de la reorganización,
ese abono se reparta entre la DIAN, por ejemplo, por impuestos sobre los municipios, que reciban parte del abono de los proveedores, que reciban parte del abono de los demás acreedores, incluso que reciban parte del abono a acreedores con garantía en determinadas circunstancias. Esos mecanismos de flexibilización ya existían, pero entonces la ley ahora introduce unos que son novedosos en algún sentido, en otro no me parece a mí que lo sean tanto. Esos mecanismos son la capitalización de pasivos, que ya existía, la descarga de pasivos, que es nuevo, existe en el concurso de la persona natural no comerciante, los pactos de deuda sostenible que había abolido la superintendencia de sociedades en una interpretación que me parece que no es adecuada de la ley 1116, y unos estímulos a la financiación de las empresas, y finalmente un mecanismo que para el salvamento en el caso de empresas que no lo habiendo logrado celebrar un acuerdo de reorganización deben ir a la liquidación. Ahora, en cuanto a la capitalización de pasivos, hay temas nuevos. La ley 1116 permitía la capitalización de pasivos y ponía dos condiciones, que eran estas. Primero, no se puede imponer la capitalización por mayoría, o sea que capitaliza pasivo el acreedor que voluntariamente acceda, obviamente si se ha creado el mecanismo en el acuerdo de reorganización. Y segundo, para esa capitalización había que hacer una evaluación de la empresa para saber cuál era el valor de las acciones o de las cuotas de capital que iban a ser suscritas por estos acreedores. ¿Qué es lo nuevo en la ley, en el decreto 560? Lo nuevo del decreto 560 es que permite que para efectos de capitalización, bueno, mantiene la capitalización de pasivos, para efectos de capitalización, además advierte que se pueden crear bonos. Y en este punto, dos aspectos quiero destacar. Primero, dice que el sector financiero sí capitaliza tomando acciones, por ejemplo, o si suscribe bonos, esos activos los va a registrar en su contabilidad y los puede conservar por toda la vida del acuerdo de reorganización en el cual se hayan emitido los bonos o las acciones. Tema que es muy importante porque exonera a los bancos de unas limitaciones muy estrictas del estatuto financiero, que les exige que cuando reciben cuando hacen este tipo de operaciones de capitalización o de toma de bonos, tienen que venderla en un plazo muy corto. Aquí no, aquí les permiten que los conserven por todo el periodo de duración del acuerdo. Entonces, ¿y cómo contabiliza el deudor? Los bonos y las acciones, y esas acciones las contabiliza como una cuenta patrimonial. Esto de contabilizar los bonos como una cuenta patrimonial es muy importante por lo siguiente. Si yo capitalicé mi acreencia y a cambio de ella tomé bonos emitidos por la compañía, no estoy cambiando la deuda que tenía por una deuda nueva respaldada en bonos. No, eso va al patrimonio. Entonces, si la compañía va a liquidación, yo no le puedo decir al liquidador, a mí me pagan los bonos que tenía porque el liquidador me va a responder, no, esos bonos hacen parte del patrimonio, entonces a usted no le puede pagar, sino después de que le haya pagado el pasivo externo a todos los demás acreedores. Pero es muy importante el mecanismo desde otro punto de vista, porque permite que esos bonos se emitan sin que necesariamente esté previamente aprobado el reglamento de emisión por parte de la Superintendencia Financiera, porque permite igualmente que en el acuerdo se creen unos mecanismos especiales de tratamiento para esos bonos en cuanto a rendimientos, de tratamiento para las acciones que toman quienes capitalizan a creencias en cuanto a dividendos, lo cual introduce una excepción importante a la ley 1116 en este sentido. En ley 1116 la norma es que no se pueden repartir dividendos mientras no se haya pagado el pasivo. Aquí el decreto 560, al parecer, permite que a estos acreedores sí se les paguen dividendos. Es una norma, pues, digamos que un poco extraña, pero finalmente hay que interpretarla en el sentido de que está orientada a estimular la disminución del pasivo por esta vía de capitalización de creencias. Este puede ser otro mecanismo. Más importante, insisto yo,
en el tema de los bonos que en el tema de la capitalización, porque yo creería que en el tema de la capitalización, de todas maneras, hay que respetar una norma de la ley 1116 en cuanto al valor que se asigna a las acciones o a las cuotas de interés que han de tomar los acreedores. No creería yo que pueda ser, por ejemplo, por un valor nominal ni nada parecido, sino que debe obedecer a una valoración que se haga de la empresa. Otro mecanismo es la descarga de pasivos. Digamos que hay un solo antecedente en el derecho colombiano en materia concursal, que lo encontramos en la regulación que hay en el Código General del Proceso sobre el concurso en la persona natural no comerciante, pero no vamos a referirnos a eso. En el caso de la persona natural no comerciante, el tema de la descarga de pasivos se trata únicamente en la fase de liquidación, pero aquí está previsto como un mecanismo dentro de la reorganización. Pero vean, a mí se me olvidó advertirles y perdónenme que me devuelva. Estos mecanismos a los cuales yo estoy haciendo referencia son mecanismos que se tienen que pactar en el acuerdo, ¿cierto? No es que durante el trámite pueda el deudor buscar alguno de ellos, por lo menos de estos que hemos mencionado hasta este momento. No, esto debe quedar contenido en el acuerdo y debe someterse pues a votación, en algunos casos con una votación calificada, de acuerdo pues con la incidencia que pueda tener el mecanismo con relación a acreedores que eventualmente vayan a perder el derecho a que se haga el pago. Entonces, la descarga de pasivos es un mecanismo que está orientado a que la empresa no pague sino lo que es capaz de pagar. Perdónenme que sea repetitivo y en esta definición, pero ¿de qué se trata? Vean, se trata de que se haga una valoración de la empresa y según los resultados de esa valoración, entonces se dice, si la empresa vale 100, puede pagar pasivos hasta 100. Si el pasivo es de 300 o no sé cuánto, pues los que tengan acreencias por encima de los 100 simplemente perdieron el derecho a recuperar el crédito. Entonces, parte, vuelvo a decirlo, de una valoración que se haga de la empresa. Está orientada a lo que la ley llama acreedores con vocación de pago, es decir, uno examina, después de tener valorada la empresa, el pasivo, hasta dónde da el valor que se asignó a la empresa, corta ahí, y eso es lo que se puede pagar mediante este mecanismo. Y lo otro, descarga quiere decir simplemente que esos otros pasivos desaparecieron. Entonces, por eso, si el mecanismo de descarga se aprueba, se dispone por parte del juez del concurso que la cancelación de todas las demás obligaciones y, por supuesto, primero que todo, la cancelación de los derechos de los accionistas. Entonces, resulta que aquí tenemos pues una empresa que conserva sus activos, pero el pasivo es mucho menor que el que tenía con anterioridad. Como desaparecen los derechos de los accionistas, entonces digamos que gráficamente podríamos decir, pues se quedó sin capital. Entonces, por eso, cuando se aplica la descarga de pasivos, hay que decir cuál va a ser el capital nuevo de la compañía y cómo se va a conformar ese capital. Este mecanismo, yo les digo la verdad, me parece de muy difícil aplicación y me parece que un poquito desconoce la esencia de la reorganización de las empresas, porque aquí prácticamente está refiriendo la reorganización a la capacidad patrimonial que tenga el deudor, cuando realmente de lo que se trata en los procesos de reorganización es de ver la capacidad de pago que tiene la empresa a partir de la generación de caja que pueda lograrse a través del desarrollo del giro ordinario de sus negocios. Otro mecanismo importante en los pactos de deuda sostenible, lamentablemente me parece que bastante limitado, porque lo que ocurrió fue, el antecedente es el siguiente, miren, muchos acuerdos habíamos hecho, incluyendo cláusulas de pasivo sostenible, que era como decir, vea, esta compañía debe 100, la porción del pasivo que se considera no sostenible son 60, entonces vamos a hacer un acuerdo sobre cómo se va a pagar estos 60, se van a pagar estos 60, pero los otros 40 son pasivos sostenibles, entonces eso se negociará. Después de que se pague la porción no sostenible, se negociará entre el deudor y los acreedores y ese deudor ya
no está afectado por los mecanismos de la ley 11, de la ley de las normas sobre reorganización. La superintendencia en un determinado momento dijo, yo no acepto estos acuerdos, no los apruebo porque yo interpreto la ley 1116 en el sentido de que el legislador lo que espera es que se pague el 100% de todas las obligaciones. Aquí se reintroduce el tema del pasivo sostenible, pero con esta limitación. Únicamente se puede hacer el pacto de deuda o de pasivo sostenible con los acreedores del sector financiero, no con los demás acreedores. Entonces, esto habría pues que interpretarlo en el sentido de que se pacta el pago de una porción del pasivo de conformidad con el acuerdo, se dice cuál es la porción que constituye el pasivo sostenible y se dice ese pasivo sostenible, entonces acuerde deudor con los bancos, cómo lo reperfila o cómo se hace pues la renegociación y una vez que usted haya logrado esa renegociación, ese pasivo sale de la reorganización. Buena la idea, pero limitada y digo yo buena ante todo porque facilita que más rápidamente el deudor esté por fuera de los mecanismos de la reorganización que de alguna manera limitan su actividad. Otro de los mecanismos propuestos, establecidos en el decreto 560 es el que llama el que se llama estímulo a la financiación del deudor. Aquí me parece que realmente no hay nada que sea de verdad novedoso en este sentido. Es que el deudor, a partir del momento en que se inicia el trámite de estos procesos, tiene restricciones, perdón, tiene restricciones para pagar obligaciones de las que hacen parte del pasivo en materia de la reorganización, pero no tiene restricciones para endeudarse siempre y cuando los mecanismos de endeudamiento tengan como fuente actividades propias del giro ordinario del negocio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, se dice, mire, sí, deudor, usted puede endeudar y no tiene que pedir autorización de la superintendencia. Y lo que se está, yo creo que a manera de advertencia, pues, como recordando que puede haber este tipo de acciones, usted puede, para ese endeudamiento, puede afectar con garantía activos que no hagan parte del giro ordinario, pero eso sí, tiene que pedir autorización para la constitución de esa garantía. Lo que sí es nuevo es que esa garantía puede eventualmente recaer sobre bienes que ya estén afectados con otra garantía y el legislador permite que de alguna manera esa garantía nueva tenga la condición de garantía de primera clase y la anterior pase a ser garantía de segunda clase si este acreedor así lo acepta o si el juez del concurso, previa verificación de que los demás activos del deudor y el activo este sobre el cual recae la garantía respalda suficientemente la deuda que inicialmente, sobre la cual inicialmente constituye una garantía, puede dar esa autorización. Este mecanismo, pues yo le insisto, no es nuevo, pero tampoco está mal que se le recuerde a los deudores que hay otro, y a los acreedores que hay mecanismos y que aquí lo que hay que poner en muchas ocasiones es, como insistía Mauricio, hay que poner la imaginación para que esto funcione. Ya me apareció por allá Ana María, me recuerde que estoy como corto de tiempo, pero tranquila No, aquí. doctor, una preguntita. Señora. Tenemos aquí una preguntita. ¿La descarga de pasivos debe necesariamente incluir todas las creencias diferentes a las laborales o se puede hacer de manera parcial? No, hay que respetar, mire, hay que respetar a creencias laborales, hay que respetar a creencias de primera clase y hay que respetar a creencias que tengan garantía mobiliaria. De manera que eso también la limita un poco. Pero, a ver, te digo de otra manera, Ana María, no se podrían, por ejemplo, afectar a creencias laborales ni a creencias del fisco. ¿Cierto? Bueno, entonces, lo de las alternativas de los estímulos a la financiación, les digo que no es a mí lo que me seduce de esta norma, de este decreto 560, pero es lo que les decía, recordándole a los interesados en estos procesos, al deudor y a los acreedores, que hay que ponerle imaginación al manejo de la crisis, como lo insistió tan vehementemente, diría yo, Mauricio, porque esto es definitivo. Si quieren salir de la crisis, piense a ver qué mecanismos va a adoptar.
También se permite, y esto es nuevo, que la DIAN y las demás entidades del Estado hagan rebajas tanto de sanciones y de intereses como de capital. Esto pues es novedoso, digamos que en el manejo de los créditos fiscales ha habido una gran evolución en el derecho concursal colombiano, porque pasamos de que había que respetar estrictamente las normas del estatuto tributario a que había que a que se podía tratar en igualdad de condiciones a la DIAN, pero manteniendo la tasa de interés del estatuto, hasta llegar a lo que hay ahora, que se reconoce la prelación de su acreencia, pero que en temas de plazos y de intereses, la DIAN tiene que respetar lo que se pacte por mayoría en el acuerdo. Aquí lo novedoso es que la DIAN podría, las demás entidades públicas podrían hacer rebajas al deudor y que esas rebajas podrían incluir el capital. Desde luego, se aclara después en el decreto, sí, ha sido una rebaja el crédito fiscal que fue, más bien, la DIAN como rebajó, entonces tiene derecho a que le paguen primero que a los demás acreedores fiscales el crédito que fue objeto de la rebaja, de manera que ese pues es un incentivo para que la DIAN haga esas rebajas. El, por último, y ya que se me llegaron los 30 minutos, un mecanismo nuevo en la legislación, que es un mecanismo que aplica en la liquidación y se llama el salvamento de empresas en estado de liquidación. Esto tiene que, en parte, guarda correspondencia con una suspensión temporal de la norma sobre acuerdos de adjudicación o liquidación por adjudicación que hay en el mismo decreto. Eso quiere decir lo siguiente, miren, cuando se está tramitando un acuerdo de reorganización, si no se logra la celebración del acuerdo, porque no se obtuvo la mayoría o por cualquier otro motivo, terminó el plazo establecido en la ley para ello, no se logró la celebración del acuerdo, lo que dice la ley 11 y 16 es que se inicia inmediatamente un procedimiento que se llama liquidación por adjudicación, que se trata de pagarles, para decirlo gráficamente, a los acreedores con los activos sin que previamente se ofrezcan en venta. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora el decreto? Vean, cuando ocurra esto, en lugar de empezar un proceso de liquidación por adjudicación, se inicia un proceso de liquidación en los términos de la misma ley 1116. Pero al iniciarse ese proceso, es posible que uno o varios acreedores digan, yo aporto capital que sea suficiente para pagar a los acreedores con vocación de pago y en este caso se declara terminada la liquidación y se restablece la empresa a su condición normal. ¿Qué características específicas hay que destacar aquí? Bueno, uno, que se ahorró el empresario la liquidación y la empresa entonces se conserva como unidad generadora de empleo y de riqueza. Segundo, que todos los créditos que se paguen con los recursos que aporta este deudor que se acogió a este mecanismo, se capitalizan. O sea que entonces hay un punto en que la empresa queda con todos los activos y queda con pasivo cero, porque primero el pago se refiere únicamente a aquella porción del pasivo que pertenece a los acreedores con vocación de pago, o sea, a los que según los activos de la compañía alcanzarían a recibir el pago en la liquidación. Y segundo, como a todos ellos se les paga, no hay pasivo. ¿Qué quedaría? O quedaría todo ese pasivo en cabeza de quien aportó los recursos. Entonces la ley dice, el decreto más bien, dice que esos pasivos que se pagaron se convierten en el capital de la compañía y que obviamente pues no habrá que agotar derechos de preferencia ni nada parecido, sino que de lo que se trata es de que continúe la empresa y repito, continúa con pasivo cero, o sea, con un patrimonio igual al monto al monto de los activos. Entonces, este pues es un buen mecanismo, es nuevo y es un mecanismo que, a pesar de lo novedoso, yo tengo que decir, no es el único que permite evitar la liquidación, porque la ley 11 de 16 contempla la posibilidad de que terminen los procesos de liquidación mediante la celebración
de un acuerdo de reorganización dentro de la liquidación. Entonces, hasta aquí llego, estos son los mecanismos de salvamento y entonces ahora Álvaro va a hablar de los procedimientos nuevos que se crearon en el decreto 560. Ana María, ¿me vas a preguntar o me estás diciendo muévase? ¿Ah? Doctor, simplemente para pedirle como un comentario final, Ya. ¿cierto? Como usted, ¿qué futuro o qué vislumbra de la aplicación de este decreto? ¿Qué tiene en mente? O sea, ¿cómo lo ve a futuro? Mira, a mí me gusta el decreto. Por lo primero que me gusta es porque yo encuentro que hay como una especie de llamada de atención. Vuelvo a decir lo que advertí ahora. Miren, a deudores y acreedores, pónganle la imaginación a la solución de la crisis, que aquí hay mecanismos que lo permiten. Me parece muy complicado el de la descarga de pasivos. Me parece muy bueno el mecanismo este de salvamento para evitar la liquidación. Me parece importantísimo lo que advierte el legislador en el sentido de que estos procesos tienen que tramitarse rápidamente y que la superintendencia no puede, no puede dedicarse a hacer auditoría a la información que le presenta el deudor, sino que tiene que mirar esa información desde el punto de vista formal y ya serán los acreedores los que entren a analizar a fondo lo que dice esa información para decir si votamos o no votamos un acuerdo. Entonces, en ese sentido, me parece bueno el mecanismo del el pago de las acreencias menores, pero lo que realmente me parece que es muy importante son los dos procedimientos que va a analizar enseguida Álvaro Izaza. Y de ellos, la verdad, el procedimiento extraordinario me parece que es de pronto la mejor idea que se tuvo cuando se expidió este decreto, porque está pensado para que estos acuerdos se celebren en 3 meses, bueno, por lo menos el entendedor y los acreedores, y que luego celebrados se sometan a la aprobación por parte de la superintendencia. Entonces, la idea de que aquí la rapidez con que se logre un acuerdo beneficia a todo el mundo, es decir, con esto quiere decir, beneficia a los acreedores, pero beneficia ante todo al deudor que puede empezar a manejar sus negocios orientados hacia el restablecimiento de la normalidad, me parece que es lo mejor de todo este decreto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos acompañará a continuación el doctor Álvaro Izaza Upegui, abogado egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Damos la bienvenida al doctor Álvaro Izaza. Bueno, Ana María, muchas gracias. También debo dar las gracias a Russell Bedford por la invitación. Y permítame, pues yo sí quiero felicitar a Mauricio porque fue una extraordinaria presentación que nos abrió el tema para nosotros entrar a analizar lo que trae el decreto 560. Inicialmente, tengo que precisar los siguientes puntos. Primero, el decreto, como lo dijo Álvaro, tiene un enfoque muy especial y una finalidad muy especial. Salvar la empresa, salvar el empleo y salvar el crédito. Y esto hay que llamar la atención porque en el derecho concursal a veces se confunde el tema del concepto de empresa con el tema del concepto de sociedad. Es decir, dicho de otra manera, aquí el decreto no busca salvar la participación accionaria de los socios, no busca salvar la sociedad, busca salvar la empresa, que es la que genera empleo y riqueza. El segundo punto que debo precisar, este es un decreto expedido bajo facultades extraordinarias y de carácter temporal. Es exactamente lo que pasó en la ley 550 del 99, que para poder afrontar la coyuntura económica que presentaba el país en ese momento, ahí sí se expidió una ley, no un decreto ley, sino la ley, y la ley 550 también fue de carácter temporal. Inicialmente era 5 años y luego, cuando se iba a terminar en la vigencia de la ley 550, Colombia estaba negociando con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y se tomó la decisión de extenderla por 2 años más.
Este decreto 560, en cuanto a lo que explicó Álvaro y en cuanto a los trámites extrajudiciales, entonces tendrá aplicación por 2 años hasta el 15 de abril del año 2022. Otro punto que es importante precisar es que el fundamento del derecho concursal, en lo que llamamos el concurso recuperatorio, es salvar las empresas viables. Y aquí viene el concepto de viabilidad. Si el concepto de viabilidad se entiende como un concepto de viabilidad presente o futura. Obviamente que cuando uno estudia o ve las circunstancias en las que se están sufriendo hoy los empresarios nuestros, muchas de las empresas hoy no tienen viabilidad presente. ¿Qué es lo que hace que tenga viabilidad futura? El acuerdo al cual puedan llegar con los acreedores y la gestión del empresario que aplique todas estas medidas que Mauricio explicó muy claramente para que la empresa pueda recuperarse y poder salir adelante. Esa es la razón de ser por la cual, a partir de la ley 1116, el legislador estableció dentro de los requisitos que se deben acompañar para presentar y ser admitida una empresa en recuperación o organización, que debe acompañar no solamente toda una información financiera y contable, sino, a mi modo de ver, 2 puntos o 2 documentos absolutamente necesarios que en la práctica hemos visto que a veces pasan desapercibidos por los acreedores, pero que son de la mayor importancia. Se trata entonces del plan de negocios y del flujo de caja que sustenta ese plan de negocios, en la cual a partir de del cumplimiento del plan de negocios y del flujo de caja proyectado, va a resultar la propuesta de arreglo a los acreedores, o sea, el acuerdo que estos deben suscribir para salvar la empresa. Empezando entonces, son dos los procedimientos que establece el decreto 560, con la salvedad que, y repito lo que ya dijo Álvaro Londoño, que aún sigue vigente el proceso ordinario de la ley 1116, el proceso de organización, como también sigue vigente el proceso de liquidación judicial al cual se debería acudir cuando el empresario, en forma muy razonada, ha llegado a la conclusión de que la empresa debe desaparecer. Es decir, no tiene viabilidad ni presente ni futura, va a generar, si ella continuara, generaría una pérdida de valor grande y no existe un plan de continuidad. Luego, entonces ahí lo que se debe acudir es a la liquidación, o bien privada o liquidación judicial, que es la establecida en el segundo procedimiento o proceso establecido en la ley 1116, que los concursalistas llamamos concurso liquidatorio. Entonces, el decreto 560 trae 2 clases de concursos recuperatorios. El decreto 560 no toca el concurso liquidatorio de la ley 1116. Es decir, el legislador dijo, yo tengo que darle un salvavidas a las empresas que les permita a ellas tener un mejor futuro y, de acuerdo con su viabilidad futura, puedan acogerse a uno o a otro. Como lo van a ver, son mecanismos muy parecidos, aunque tienen algunas diferenciaciones importantes a las cuales me voy a referir en el transcurso de esta disertación. El primero se llama negociación de emergencia de acuerdo de organización. El segundo se llama procedimiento de recuperación empresarial. A este primero, de negociación de emergencia del acuerdo de organización, el competente para conocerlos es la superintendencia de sociedades como juez de concurso. Y están sujetos a ellos los deudores, y aquí viene un tema muy importante porque el decreto se fundamenta, como lo dijo muy bien Álvaro ahora, en que
tiene que buscar los mecanismos para darle la salida a aquellos deudores que están afectados por las causas del COVID-19. Es decir, aquellas causas que en el decreto 417 el presidente de la República expresó como las causas que dieron lugar al decreto de emergencia económica, son las que aquí hay que considerar y hay que probar. Entonces, no solamente están los destinatarios del régimen de insolvencia, aquellas empresas que pueden acudir al proceso ordinario del 1116, sino que los deudores tienen que estar afectados por la causa del COVID. En un proyecto que está circulando para comentarios en este momento sobre decreto reglamentario, este decreto 560, ese decreto expresa en su artículo primero que el deudor tendrá que no solamente certificar, sino que tendrá que demostrar cuál es el grado o la afectación que tiene su empresa por las causas del COVID. Este procedimiento es un procedimiento corto, aunque se habla por los expertos que es un procedimiento extrajudicial, no es netamente extrajudicial o extrajudicial puro, porque aquí hay intervención de juez. Y hay intervención del juez que es el superintendente de sociedades en dos momentos, digamos, procesales. El primero, cuando el deudor le presenta lo que se llama el aviso de intención de celebrar un acuerdo de organización. Él recibe los documentos, documentos en los cuales se debe cumplir todos los supuestos del artículo 9 de la ley 1116, que son dos: la cesación de pagos o la incapacidad de pago inminente. Y la ley determina que cesación de pagos consiste en la mora de dos o más obligaciones con dos o más acreedores durante más de 90 días, y que esas obligaciones que se encuentran en mora representan al menos el 10% del pasivo total. Pero también, y segundo supuesto, que es la incapacidad de pago inminente, apareció en la ley 1116 en una manera muy interesante, porque es aquel en que, de acuerdo con el deudor, el empresario ve que si al interior de su compañía o por condiciones del mercado, de una manera razonable y obviamente probado con su flujo de caja, prevé que no va a poder pagar a sus acreedores, entonces puede solicitarle al juez de concurso la admisión a esta negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Presentados pues y acreditados estos supuestos y verificados los documentos que debe, igual que la ley 1116, que debe presentar, llamo la atención de lo siguiente. Hasta la ley 550, el proceso concursal se regía por la solicitud que hacía el deudor y que hacían los acreedores para que se les reconociera como tales. A partir de la ley 550 y la ley 1116, y en este decreto, lo que es importante es la contabilidad del deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que es el deudor quien en una contabilidad llevada en debida forma, de acuerdo con las normas NIF, debe revelar cuál es su pasivo, y para ello entonces presenta una relación de activos y pasivos, hace una calificación de graduación, calificación y graduación de créditos y una asignación de derechos de voto. Y esos documentos, si el acreedor está incluido en esa relación y está incluido en debida forma, pues no habrá lugar a unas objeciones. Si el acreedor observa que no está incluido en debida forma, o porque no se le reconozca todo el capital, o porque se le haya graduado de una manera diferente, que tenga garantía y se tenga como acreedor de quinta clase o quirografario, pues entonces podrá objetar esa calificación y graduación de créditos. Y entonces, cuando el aviso de intención presentado por el deudor
es aceptado por el juez del concurso, porque reúne todos los requisitos y de una manera expedita, como ya lo dijo Álvaro Londoño, sin tener que hacer auditoría a todos los documentos, empiezan a correr los 3 meses. Aquí la intervención del juez para momentáneamente, porque solamente se vuelve a tener la participando del juez cuando al término de los 3 meses o antes se ha llegado al acuerdo y el deudor le presenta pues, el acuerdo mismo y todos los documentos que ya le puede explicar para que el juez entonces inicie el procedimiento de validación. Que la validación no es más que darle la fuerza vinculante a los acreedores que o fueron disidentes o que estuvieron ausentes. Entonces, en estos 3 meses, la obligación del deudor es pues, nada más y nada menos que reunirse con sus acreedores, presentarles lo que él ha presentado como calificación y de crédito y derechos de voto, y los acreedores a el deudor, no al juez, deberán presentar todas sus inconformidades. Este término de inconformidad aparece pues en el derecho concursal colombiano apenas en esta clase de negociación, porque lo normal es que hablemos de objeciones y él abre entonces abre el debate sobre la calificación y los derechos de voto, para lo cual el acreedor que esté inconforme debe presentar la prueba documental. En ese momento, el deudor tendrá entonces que entrar a un proceso de conciliación con su acreedor a ver si lo concilia o no lo concilia. Hay que llamar la atención que no hay obligación de conciliar. Si se concilia, se hará un acta de conciliación y esa acta de conciliación se presentará entonces con todos los documentos y con el acuerdo mismo que fue votado por los acreedores para que el juez del concurso lo valide. Vuelvo y repito, eso debe hacerse dentro de los 3 meses. Cuando el juez recibe la solicitud de validación, entonces, ¿qué va a hacer el juez en esta audiencia? Principalmente, perdón, yo les aclaro una cosa. ¿Cuál es el concepto o la extensión del concepto validación? Validación es que el juez, de acuerdo con su estudio sobre la calificación y valor de crédito, los derechos de voto y el acuerdo, vea que está conforme a derecho y lo apruebe. Eso es lo que es la validación del acuerdo. Entonces, inicialmente, cuando el juez o el superintendente como juez recibe los documentos, entonces, en la audiencia llamará primero a aquellos acreedores que estuvieron inconformes o bien con la calificación o los derechos de voto, a ver si ellos van a sustentar o no lo van a hacer por los argumentos presentados por escrito. Si el deudor no aparece en la audiencia o no lo sustenta, se entenderá que desiste de su inconformidad. Después de que se haya resuelto el problema de la calificación y valor de crédito y derechos de voto, es decir, que esté ya conformado cuál es el pasivo que hay que pagar y la manera como se votó el acuerdo, entonces el juez oye a los acreedores que votaron en contra sobre las inconformidades que tuvieron respecto al acuerdo. Esta es otra diferencia que existe con el procedimiento ordinario de la ley 1116, por lo siguiente. En la ley 1116 en ninguna parte aparece que los acreedores tengan que votar en contra. Por el contrario, en la ley habla que el acuerdo se entenderá aprobado cuando haya sido aprobado favorablemente por acreedores que representen la mayoría de clases y la mayoría del pasivo. Y las clases para la votación se dividen en 5 clases, que son los acreedores laborales, las instituciones públicas, las instituciones financieras, lo que llaman otros acreedores, donde están los que no tienen garantía y los proveedores,
y eso corresponde, digamos, a la parte del pasivo. Pero también los que llaman acreedores internos, que son los socios, votan de acuerdo con su participación en el patrimonio. Entonces el juez, después de que ha habido inconformidades sobre el acuerdo y ha oído la sustentación que presentaron los acreedores por escrito, evaluará si vale la pena que haya que modificar o ajustar el acuerdo, o de lo contrario, hace el control de legalidad y valida el acuerdo. Si hay confirmación del acuerdo, se producen los efectos del proceso de organización, que ya lo vamos a ver, y de contrario, si no hay validación del acuerdo, entonces declarará fracasado el acuerdo, razón por la cual el deudor en esta clase 2 de procedimientos de emergencia no se va a una liquidación, sino que podría ese deudor presentarse ante la superintendencia con una solicitud de proceso de reorganizar ordinario y continuar una negociación allá. Lo que no pueden hacer es volver a presentar dentro del año siguiente otra solicitud de proceso de negociación de emergencia. ¿Cuáles son los efectos que se presentan durante la negociación? Pues se presenta la restricción del artículo 17, que no se pueden adoptar reformas estatutarias, que no puede constituir garantías ni cauciones, que no se puede hacer pago de acreencias de las que son parte de la negociación, y no pueden ajenar bienes que no estén en el giro ordinario del negocio. Pero el juez no puede ordenar el levantamiento de las medidas cautelares. Es decir, en el momento en que el juez acepta el aviso, se da informe a los jueces para que los procesos de ejecución que se están adelantando, o de jurisdicción coactiva, o de restitución de bienes, por ejemplo, por leasing, estén adelantando procesos de restitución de bienes, los jueces suspendan los procesos ejecutivos, como lo dice el numeral segundo que están viendo ustedes, pero no se levantan las medidas cautelares. Las medidas cautelares solamente se van a estar cuando el juez valide el acuerdo. Tampoco el juez puede hacer referencia alguna o intervenir sobre la continuidad de los contratos, los cuales cumplen la norma general del artículo 21 de la 1216, que continuarán cumpliéndose, y no puede suspender el término de negociación de este procedimiento, ni puede resolver disputas que se presenten entre el deudor y los acreedores. Y aquí viene un tema muy interesante, que es el siguiente. El artículo 71 de la ley 1116 divide las acreencias en dos clases. Los acreedores cuyas acreencias estuvieron reconocidas en la contabilidad y que en el momento del corte estaban ahí, esos son los que hacen parte del acuerdo de organización. Pero las acreencias que se generen de ahí en adelante se denominan gastos de administración o obligaciones post. Y esos gastos de obligaciones post o gastos de administración tienen que pagarse cumplidamente. Aquí, durante este plazo de los 3 meses, a juicio del deudor, del empresario, puede aplazar los pagos por concepto de gastos de administración, excepto no puede hacerlo en cuanto a salarios, aportes paramédicales y aportes a la seguridad social. Y ese aplazamiento no se considera como incumplimiento y no tendrá lugar como causa para dar por terminado los contratos. Pero dice la norma, confirmado el acuerdo, fracasada la negociación, el deudor tiene que pagar de contado, a no ser que le den plazo los acreedores dentro del mes siguiente esas obligaciones o gastos post que tuvo lugar o que se aplazaron por consideración de que debería primar la caja y no el pago de esos acreedores. Este es ustedes van a tener la presentación,
Esto es un esquema de cómo se tramita esto con una observación. Aquí no existe promotor. No existe promotor ni designado como auxiliar de la justicia, ni el deudor tampoco ejerce esas funciones de promotor. Vamos al el otro procedimiento. Se llama procedimiento de recuperación empresarial. Este procedimiento tiene por finalidad darle una mayor capacidad de cobertura, porque en realidad la superintendencia de sociedades está muy colapsada y hay muchos procedimientos y eso demora el trámite de los mismos. Entonces, como existen 57 cámaras de comercio en el país, aquí a través de este procedimiento se le da la competencia a dichas cámaras y se da la competencia a través de los centros de conciliación, directamente o a través de mediación. Entonces aparece aquí una figura nueva que no está en el procedimiento de negociación de emergencia, que es el mediador. El mediador en realidad, y esto nos hace recordar cuando surgió la figura del promotor en la ley 550, que el promotor al fin y al cabo no se sabía qué naturaleza tenía y por doctrina de la Superintendencia de Sociedades se expresó que el promotor era un mediador informado. Digamos que aquí volvemos a recordar esa figura que sin tener el carácter de promotor sí tiene entonces el de mediador informado. Y el mediador informado o el mediador, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que, a partir también de la fecha en que se presenta el aviso y se admite, a él se lo nombra la Cámara de Comercio de las listas que ellos deben configurar para que ayude al empresario si hay dificultades en cuanto a la calificación de crédito y derechos de voto y en la negociación del acuerdo, ayude con los acreedores a hacer la mediación. Y dice la ley, el decreto ley, que está investido de funciones públicas para dar fe sobre el acuerdo celebrado y sobre lo que nos suscribieron. ¿Aplica a quiénes? Aquí hay una similitud y una diferencia. Aplica a todos los deudores del régimen de insolvencia de la 1116 que estén afectados por el COVID y a personas que el artículo 3 de la 1116 lo excluyó del régimen del régimen de insolvencia y que no tengan un régimen de recuperación especial, entonces ellos podrán acudir a este procedimiento. Era prácticamente aquellos que no tenían un procedimiento específico. Este procedimiento de recuperación empresarial todavía está pendiente y no ha empezado, digamos, a tener efecto. Ya hay, como tengo entendido que la superintendencia apenas hay 6 casos de solicitudes que ya se están surtiendo en la superintendencia sobre la negociación de emergencia. Este todavía no, porque no ha salido el decreto reglamentario. El decreto reglamentario, lo que se está concretando, el proyecto que conocemos, es a regular este procedimiento de recuperación empresarial. Igualmente tendrá una duración de 3 meses, igualmente tiene los mismos efectos de que ya les expliqué, y se suspenden los procesos de ejecución, de tenencia y cobros coactivos. En el tema de la validación, entonces aquí hay que explicar lo siguiente. Cuando se tramite ante la Cámara de Comercio, digamos que lo regular es que una vez se termine la negociación dentro de los 3 meses, el mediador deberá entonces coger el expediente que se ha creado ahí y enviarlo a la superintendencia para que lo valide. Si en la ley 1116 el superintendente tiene la jurisdicción sobre esos, la competencia sobre esa clase o ese empresario. Si es de aquellos que no tiene
competencia. Por ejemplo, se trata de deudores, personas naturales, comerciantes que no controlan una sociedad. Esos van al proceso de ellos 16 ante los jueces civiles de circuito. En el caso del procedimiento de recuperación empresarial de esas personas naturales, comerciantes, que no tienen control sobre una sociedad, entonces el juez, el circuito del domicilio deudor, solo es el que va a validar el acuerdo que aquí se celebre en el procedimiento de recuperación empresarial. El gobierno nacional esperará el gobierno esperará el reglamento sobre validación expedita que estamos esperando para los próximos días. Pero trae como nuevo el tema de los mecanismos de solución alternativa de conflictos, es decir, lo que llamamos el MASC. Aquí el procedimiento, la ley, el decreto de ley dice que las objeciones o observaciones, o sea, las inconformidades que se hayan sometidas, que se hayan presentado sobre la calificadora de créditos y derechos de voto, se pueden someter a los mecanismos de solución alternativa de controversias. Y establece entonces la posibilidad de que en el acuerdo mismo, en virtud del acuerdo, los acreedores determinen que celebran un compromiso por todas las partes, es decir, que la unanimidad de los acreedores estén de acuerdo de que en vez de ir al juez del concurso, llámese Superintendencia de Sociedades o llámese juez civil de circuito, la confirmación, la validación la haga un árbitro único. Nos encontramos aquí con las siguientes dificultades. Primero, que deben aparecer todos los acreedores que están registrados contablemente, cosa que es casi imposible. Es decir, nosotros que llevamos tanto tiempo de estar tramitando estas clases de proceso, nunca hemos visto que el 100% de los acreedores se presentan a un proceso concursal. Lo segundo, aquellos acreedores que votaron en contra, lo que la ley concursal llama disidentes, pues si votaron en contra del acuerdo y el compromiso tiene que quedar incluido en el acuerdo, pues no lo aprobaron. Pero podría ser en gracia de una interpretación armónica de la norma, tanto de la norma del régimen concursal como de la norma de la ley de arbitramiento, que esos acreedores que votaron en contra dijeran, pues yo no quiero, yo no acepto y no apruebo el acuerdo, pero para mí está bien que esto lo lleven ante un árbitro único. Lo que pasa es que dentro de las normas o hace relación a las normas del régimen de arbitraje, que eso se llama los adherentes o parte adherente. Y las partes adherentes en un proceso arbitral quedan cobijadas por el lado arbitral. Luego, si ese acreedor no estuvo de acuerdo con no estuvo conforme con el acuerdo y lo votó en contra, pero aceptaría ponerse a discusión un compromiso, nos encontramos en que por ser adherente lo iría a cobijar el acuerdo que él votó en contra. Ese es un tema difícil de dilucidar. Creo que esto dificulta, obviamente, que haya un árbitro para decidir esto, pero bueno, vamos a ver en el futuro cómo se resuelve el problema. Este es el procedimiento que establece entonces el tema de la recuperación empresarial. ¿Qué pasa si fracasa? Ya lo dije, si fracasa el trámite o el procedimiento, pues que no se puede volver a adelantar simultáneamente los procedimientos de recuperación empresarial, no se puede tramitar, ni se puede intentar que haya, presentar otro procedimiento de estos establecidos en el decreto 560 hasta un año siguiente, pero sí se puede ir al régimen de ley 1116. Antes de terminar,
déjenme, yo les digo una cosa que me parece importante. ¿Qué es lo que nos preguntan a nosotros a diario? Hombre, doctor, después de que hemos explicado los procedimientos, dice, ¿cuál procedimiento nos recomienda usted? Digamos que para recomendar que alguien se acoja a un procedimiento concursal, primero hay que auscultar si ese acuerdo con los acreedores se puede hacer de una manera privada, el acuerdo privado. Es decir, prioriza el acuerdo privado. Eso es de la mayor importancia. Si no se puede hacer acuerdo privado, entonces busquemos cuál es el procedimiento que para él puede ser más expedito. Nosotros consideramos que si es un caso en los cuales haya demasiados acreedores y en los cuales hay unos vencimientos de obligaciones muy antiguas, el trámite que se debe acudir es el del proceso ordinario de la ley 1116. Aquí, déjenme, me voy a devolver porque creo que me salté una parte muy interesante que tengo que explicar, que es el acuerdo por categorías. Esto, digamos que es nuevo en el proceso concursal colombiano. Y les voy a explicar en la siguiente manera. Cuando uno está estudiando una situación de crisis de una empresa y puede ver que si con una clase de acuerdos, de acreedores puede hacer un acuerdo que le permitan a la compañía simplemente reperfilar ese pasivo, pero los demás lo puede pagar, pues lo hace. Eso ocurre muy a menudo cuando hay una gran concentración en el pasivo financiero. Esta norma del acuerdo por categorías que ustedes están viendo, la adopta el decreto 560 y la trae y le dice, vea, si usted ve que puede hacer un acuerdo con una o varias categorías y que eso le permita no tener que tocar a los demás acreedores, lo puede hacer. Pero ese acuerdo tiene unas restricciones. Es decir, es la categoría la que va a votar. Y voy a poner un ejemplo. La categoría, como se lo dije, se determina de acuerdo con la votación. Entonces, la clase o categoría se llama acreedores financieros. O la clase o categoría se llama otros acreedores externos, donde están extrabancarios, acreedores y garantía y proveedores. Y para entender poco este tema, digamos que vamos a hacer un acuerdo con los otros acreedores externos, donde están los proveedores. Entonces, simplemente se citan a estos al negociar el acuerdo que se está propuesto con fundamento en el plan de negocios y en el flujo de caja, pero ese acuerdo se debe votar por la mitad más uno de los acreedores del pasivo, los acreedores que representan la categoría, excluyendo el voto de los acreedores internos o vinculados que no tienen valor aunque hagan parte de la categoría. Es decir, si uno de los socios que es acreedor interno tiene el carácter de proveedor, ese por su carácter de proveedor y de acreedor interno no va a votar. Si hay un hijo del accionista que tiene carácter obviamente vinculado, es proveedor, ese hijo del accionista no puede votar. ¿Qué pretende entonces aquí el decreto con este acuerdo por categorías, que a mí me parece que esto sí puede funcionar bien? Que simplemente los efectos vinculantes sean para la respectiva categoría, porque se entiende que a los demás acreedores se les puede seguir pagando el ejido ordinario del negocio, tanto durante la negociación del acuerdo y con posterioridad a la confirmación del mismo. Lo que sucede es que el decreto no establece que cuando
el deudor vaya a hacer o presente el anuncio de deseos o de confirmar, de celebrar un acuerdo, ahí tenga que manifestar si lo va a hacer acuerdo por mayoría o va a ser un acuerdo general. Como la ley no lo excluye, no hace relación a eso, nosotros consideramos que puede empezarse un acuerdo con todos, pero que en el transcurso de esos 3 meses pueda migrar al acuerdo por categorías y de esa manera sacar adelante entonces este acuerdo por categorías. Creo que aquí dejo esta presentación y doy paso entonces a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Entonces, podríamos esperar con las preguntas que usted pues plantea, las aclaraciones, podríamos esperar otro decreto que aclare este decreto en cuanto a los temas de procedimiento que, digamos, quedaron nubosos. Sí, mira, yo tengo inclusive aquí el proyecto que colgaron en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que como sabes, en Colombia, cuando vas a dar una norma, hay que colgarla para que haya observaciones. Ya lo habían colgado hace 20 días, hicimos unas observaciones y volvieron a colgar este decreto ya un poco más depurado. No es que lo hayan depurado mucho, pero ya lo depuraron, ¿cierto? Y ahí está el reglamento de cómo va a funcionar exactamente lo que es el procedimiento ante las cámaras de comercio, que es el de recuperación empresarial. Tiene algunas cosas, digamos, interesantes. Me parece que ese tema de la Cámara de Comercio tiene en contra un aspecto y es el costo, porque el que se presenta ante la superintendencia no hay ningún costo, no hay promotor, no hay mediador, no hay árbitro, en cambio, y no hay derechos de cámara. Ese es un tema que a mí me parece que va a ser, pero al cual tendrán que acudir únicamente y van a acudir, eso sí, aunque le tenga un costo, aquellos que están excluidos del artículo 3º de la 1116 y que estén afectados por el COVID. Perfecto. Tenemos pues por cuestiones de tiempo pues una última aclaración lo más breve posible en cuanto a temas de, digamos, grupo empresarial. Cuando tenemos descarga de pasivo de grupos empresariales, ¿lo podríamos hacer segmentado por sociedades o lo podemos hacer, digamos, lo tenemos que hacer totalmente? A ver, yo creo que sí, no quiero como invadirle a Álvaro Álvaro, ¿quiere contestar esto? Dale. A ver, es que el tema de grupo empresarial, pues recordemos la base, el hecho de que exista un grupo empresarial no afecta la individualidad y la autonomía de cada una de las sociedades que hacen parte del grupo. Entonces, es perfectamente posible que en un grupo empresarial haya una sola compañía que se acoja a uno de estos procedimientos. Si son varias, hay un decreto, que es el decreto 1749, que permite que se tramiten simultáneamente y excepcionalísimamente permite que haya una confusión de activos y pasivos para hacer el pago. Pero yo creería que la descarga hay que examinarla de una manera independiente, aún en el caso de que aplicando el decreto 1749 se tramitaran simultáneamente los procesos. Sí, claro, porque es que el decreto 1749 no permite la acumulación de patrimonios. No. Entonces, por eso es que habría que hacerlo independientemente. Eso, hay que mirar cada una, hay que valorar a cada una de las empresas, hacer la valoración de cada una de las empresas y hay que ver en cada una de ellas cuáles son los acreedores que tienen vocación de pago, ¿cierto? Es decir, hasta dónde la empresa es capaz de pagar y ahí donde aparezca en el pasivo el límite que revela hasta dónde es capaz de pagar, lo que haya de ahí para abajo, déjenme decirlo gráficamente, son deudas que no se van a pagar. En ese tema de descarga de pasivos, que vos lo dijiste, Álvaro, aquí hay yo considero que la superintendencia, que fue la que gestó esto, pues con muy buena intención, pero es que el tema de la descarga de pasivos es el proceso liquidatorio. Y en el proceso que dijo Álvaro, que es el de negociación de deudas de persona natural no comerciante, lo establece, eso es traído de la legislación americana y de lo que llaman el salvataje, de la Unión Americana,
que es el discharge. Ese discharge o descargue, que aquí también se dice, es que la parte que no se logre pagar se vuelve obligación natural, es decir, que no se puede cobrar. Pero entonces, cuando uno va a analizar la norma, que explicó muy bien explicado Álvaro, sobre ese descargue pasivos, uno dice, entonces esa norma, se perdió los acreedores perdieron el derecho a cobrar. Entonces, que van a castigar sus estados financieros porque ya, pero ahí no habla la norma que es un derecho natural. Entonces, ahí hay un vacío que lo que uno dice contablemente es simplemente, señor, usted perdió su derecho y por lo tanto vaya castigando los estados financieros. A mí me parece que esa norma tiene problemas de constitucionalidad. Eso realmente está concebido para procesos de liquidación. ¿Por qué? Es que en la liquidación aplica pues el principio que todos conocemos, en el sentido de que el patrimonio del deudor es la prenda general de los acreedores. ¿Hasta dónde responde ese deudor? Hasta la capacidad que tenga patrimonialmente. Entonces, en una liquidación, cuando se agotaron todos los activos, termina la liquidación. Y hablando pues particularmente de sociedades, termina la liquidación y se extingue la persona. Entonces, extinguida la persona jurídica, ya no hay ningún deudor. Por eso, cuando se habla de obligaciones naturales, es en el proceso de liquidación de la persona natural no comerciante. ¿Por qué? Pues porque liquidan el patrimonio, se agotan todos los activos, pero el deudor sigue vivo. Entonces, lo que se quiere con el descargue es que no siga debiendo toda la vida, déjenme decirlo, sino que si él buenamente quiere pagar, porque se trata de obligaciones naturales, pagará. Pero esto no es predicable de las personas jurídicas que se acogen a una reorganización. Entonces, el tema del descargue está muy mal concebido por esas dos razones. Uno, eso es propio de los procesos de liquidación. Y dos, porque se está aplicando a personas, porque se está aplicando en la reorganización, se está privando a unos acreedores del derecho a recibir el pago. Para eso no es el concurso recuperatorio. Por eso dijimos, aquí en el concurso recuperatorio lo que importa, y eso pues lo mencionó Mauricio varias veces, es la capacidad que tenga el deudor para generar caja, independientemente de su solidez patrimonial. Puede que no sea muy sólido patrimonialmente, pero que tenga una gran capacidad para generar caja, pues entonces puede pagar. Y de eso es lo que se busca en el proceso de reorganización. Perfecto, doctores. Muchísimas gracias por la aclaración y por toda la intervención. Y pues, como siempre decimos, quedan más dudas que respuestas y de esto se trata, pues, este tipo de ejercicios. Sí, digamos, Ana María, digamos una cosa, es que el establecer estos procedimientos está bien por varias circunstancias. Primero, porque son muy rápidos, no se los van a volver eternos. Hoy un proceso de reorganización ordinario del 11-16 se demora 20, 22 meses, aquí van a ser 3 meses, ¿cierto? El desgaste de una negociación es muy grande en un proceso ordinario de reorganización. Eso tiene sus ventajas. Estas normas también del proceso de los decretos, de este decreto 560, también se pueden aplicar allá o a las empresas que están en trámite o a una de las empresas que ya se le van a acuerdo si van a reformar el acuerdo dentro de estos 2 años. Pero Ana María, déjeme decir lo último. Mire, siempre en un procedimiento en materia concursal debe ser, a mi juicio, simple, con pocos incidentes, porque de lo que se trata es de crear un espacio, un marco que convoque al deudor y a los acreedores a negociar. Entonces no se trata de que el juez esté interviniendo, porque el juez no es el que hace el negocio. El tema importa al deudor e importa a los acreedores. Entonces, cree un espacio para que ellos negocien y luego sí, que venga el juez a decir, yo apruebo lo que ustedes acordaron, porque esa aprobación que le da el juez hace que el acuerdo obligue a todos los acreedores, no únicamente a los que votaron afirmativamente, sino a todos. Una norma anterior decía que el acuerdo aprobado por el juez obligaba a los acreedores ausentes y a los norma bien concebida, y eso es lo que se busca en estos procesos concursales. La concursalidad quiere decir, se convoca a todos, pero lo que diga la mayoría es lo que obliga. Sí, digamos que esta crisis nos empujó a evolucionar el derecho porque sabemos que el derecho va 10 años atrasado de la realidad. Entonces tenemos que esto empujó
a que se tomaran medidas que de verdad consultaran la realidad del empresario y de las personas en general en estos tiempos de crisis. Entonces, como bien nos decía Mauricio, pues esto es un tema para tener una oportunidad. Una crisis puede ser una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, tener una visión distinta de las cosas. Y miren que aquí lo evidenciamos en este tipo de normas. Tenemos algunos vacíos, tenemos algunos errores, pero nos ha obligado a evolucionar sí o sí, y eso es algo pues muy positivo. Así es. Sí, ¿no? Y el empresario tiene la oportunidad de reinventarse un poco su negocio ya hacia el futuro y como las consecuencias de que lo que va a quedar aquí, ¿no? Yo estoy Total. seguro que las empresas de aviación van a ser totalmente diferentes de ahora en Sí, adelante. Total. sí, es un Ujú. nuevo mundo. Así es.